El cielo sobre la tierra no había vuelto a ser el mismo desde que llegó el imperio. Las nubes aún se movían. El sol aún salía, pero todo se sentía más pequeño ahora, como si el mundo hubiera sido forzado a arrodillarse, y los cielos se inclinaran con él. Connor recordaba la primera oleada. Había sido ingeniero de sistemas en la estación orbital G7, uno de los cientos de satélites de defensa de la Tierra, no militar, sino de apoyo civil. Entonces los cielos se abrieron. Metal negro extendiéndose como garras entre las estrellas. La llamada Armada Soberana. Naves de guerra imperiales con formas nada humanas. Sin advertencia, sin diplomacia, solo exigencias. Sométense, sirvan, asimílense. Y cuando la Tierra dudó, tras apenas una semana de negociaciones fallidas, dieron un ejemplo con Tokio. 22 millones de muertos en menos de 6 minutos. Bombardeo de plasma desde la órbita. Sin oportunidad de correr, sin tiempo para gritar, solo polvo y silencio. Connor nunca volvió a ver a su esposa. Ni a su hijo. Solo vio fuego. Ahora, 2 años después, la Tierra era el territorio integrado 01 y la humanidad estaba fracturada. El gobierno global se disolvió tras la segunda oleada. Algunos países se vendieron rápidamente, intercambiando cooperación por supervivencia. Otros intentaron resistir y fueron masacrados. Cada ciudad importante tenía ahora un gobernador soberano supervisándola. La mayoría de los humanos agachaban la cabeza, trabajaban en las fábricas, comían lo que les daban, vivían vidas tranquilas y obedientes. Pero Connor no. No había hablado con otro ser humano cara a cara en 9 meses. No desde que desapareció de la red tras bombardear una línea de suministro en los páramos de Siberia. Había visto el puesto de avanzada arder desde una cresta nevada, los puños apretados, el cuerpo temblando, el corazón muerto. Ese puesto procesaba células de combustible para la flota soberana. Su destrucción fue un pinchazo, insignificante en la gran escala de la guerra, pero era lo único que le había hecho sentir vivo desde que perdió a su familia. Ahora, en las profundidades de las ruinas de los Apalaches, dentro de un búnker militar olvidado que ningún satélite podía escanear, Connor miraba el parpadeante holograma frente a él. El mapa mostraba las rutas de despliegue soberanas, movimientos, debilidades. Ya no estaba solo. Los relés del sector 12 confirman que el arco este de la flota se está retirando hacia Alpha Draconis, dijo una voz detrás de él. Femenina, aguda, fría. Su flanco trasero está expuesto. Connor no se giró para mirar. Creen que la Tierra está pacificada. Se equivocan. Finalmente levantó la vista. Al otro lado de la habitación estaba Marik, una vez teniente de la defensa orbital de la Tierra, ahora lleno de cicatrices, harapiento, pero muy vivo. A su alrededor, una docena de personas más estaban sentadas o de pie en silencio. Luchadores, ingenieros, contrabandistas, todos habían perdido algo. Todos esperaban a que alguien los liderara. Connor había intentado no ser esa persona. No le importaban los símbolos. No quería seguidores. Solo quería venganza. Pero allí estaban. Atacaremos la estación de relé en órbita, dijo, acercándose al mapa. Cortamos sus comunicaciones, luego atacamos la unidad terraformadora en Brasil. Los forzamos a reasignar recursos. Hacemos que se desesperen. Uno de los hombres más jóvenes, un explorador enjuto llamado Nico, se movió con nerviosismo. Represaliarán con dureza. No tenemos la fuerza para una confrontación total. Los ojos de Connor se entrecerraron. No luchamos de frente. Los desangramos. Cada paso que den en nuestro suelo, haremos que se arrepientan. Otra pausa. El silencio en la habitación no era miedo. Era peso. Estos ya no eran soldados. Eran fantasmas. Sombras, supervivientes de una guerra que la mayoría ya había perdido. Destruyeron la Tierra una vez, dijo Connor en voz baja. Nos rompieron la columna y mearon sobre las cenizas, pero olvidaron algo. Se giró, su voz elevándose como el calor de un fuego largamente dormido. Somos humanos. No nos arrodillamos para siempre. El mapa parpadeó de nuevo y una nueva señal pulsó en la pantalla.
Un carguero del Imperio entrando en órbita baja sin escolta. Connor sonrió. Preparen la plataforma de lanzamiento esta noche. Le recordaremos al Imperio con quien están tratando. Vinieron esperando obediencia. Están a punto de encontrar la guerra. La sala pulsó en rojo mientras las sirenas se silenciaban, dejando solo el bajo zumbido de los motores enterrados bajo 3 kilómetros de roca y acero. El viejo búnker de la Guerra Fría no había sido construido para naves espaciales, pero durante el último año, había sido remodelado por manos desesperadas con piezas robadas. Cada perno, cada relé, cada tira de blindaje había sido tomada de lugares de accidentes o de tratos en el mercado negro hechos con sangre y secretos. Era tosco, apenas funcional, pero podía volar. Connor estaba de pie frente a las puertas del hangar, con el equipo bien ajustado, el pulso firme. Ya no sentía nervios. No desde Tokio. Había superado el punto del miedo. Ahora solo había cálculo. Merrick se acercó con 2 hombres. Juno, un experto en explosivo silencioso con media cara quemada, y Eric, un bruto de hombros anchos que solía trabajar para un cuerpo de seguridad aprobado por los soberanos antes de desertar. Ninguno de ellos habló mientras Connor revisaba la abrazadera magnética de su rifle de pulsos. ¿Estás seguro de este objetivo?, preguntó finalmente Merrick. Connor asintió una vez. Carguero logístico soberano, sin escolta, en piloto automático. Riesgo mínimo, disrupción máxima. Plantamos el virus en su núcleo de navegación, lo redirigimos para que se estrelle contra uno de sus centros de reabastecimiento en Europa. Gran bola de fuego, murmuró Eric. Gran mensaje. Exacto. Merrick parecía inquieto. Si rastrean el hackeo. No lo harán, dijo Connor bruscamente. El virus está codificado con un protocolo raíz soberano. Parecerá un sabotaje interno. Juno inclinó la cabeza. Purgarán a alguien de sus propias filas para mantener las apariencias. La mandíbula de Connor se tensó. Que lo hagan. Quizás empiecen a desconfiar unos de otros. Esa era la verdadera estrategia. No solo fuego y sangre, sino paranoia. Si el Imperio comenzaba a cuestionar a su propia gente, su propia estructura, entonces la podredumbre se instalaría. Los imperios no caían al ser empujados. Caían cuando empezaban a devorarse a sí mismos. Connor se giró hacia la lanzadera. Una cosa delgada y fea, un mosaico de placas de casco y sistemas de sigilo improvisados por genios moribundos. Su distintivo de llamada estaba pintado en negro en el morro, Espectro 4. Silencioso, rápido, letal. Mientras la escotilla se abría con un siseo, Connor echó un último vistazo a los demás en el hangar. Mecánicos, técnicos, luchadores, supervivientes. La mayoría devolvía la mirada con ojos cansados. Sin esperanza, solo propósito. No creía en los discursos. Las palabras ya no importaban. Así que no dijo nada. Simplemente subió, se aseguró y esperó mientras las puertas de la bahía se abrían como una herida en la noche. El negro del espacio los tragó enteros. La tierra giraba debajo, oscurecida y magullada, las ciudades parpadeando como brasas moribundas. Arriba, las estrellas parecían indiferentes, frías, observando. Dentro del espectro, Eric voló pegado y bajo, manteniendo su señal oculta tras la curvatura del planeta. Sin balizas, sin comunicaciones, solo silencio de radio y el ritmo de la respiración. Connor se sentó junto a Juno en la parte trasera, observando cómo las lecturas aumentaban lentamente a medida que se acercaban al perímetro exterior del carguero. Era un gigante, un carguero soberano construido para el volumen, de medio kilómetro de largo, lento, pero blindado como un tanque. Si hubiera estado tripulado, esto habría sido un suicidio. Pero este estaba en ruta automatizada. Sin firmas de calor, sin escoltas, solo carga y máquinas, lo que lo hacía perfecto. Vector de aproximación limpio, dijo Eric por el comunicador, acoplando en 60 segundos. El espectro giró lentamente, panza arriba, y extendió sus garras de atraque. Las garras eran viejo equipo de minería, ahora modificado para perforar el casco del soberano y establecer un enlace de anulación.
Una sacudida agitó la pequeña nave mientras las garras se aferraban. Juno ya se estaba moviendo, llevando el implante viral en una caja reforzada. Connor lo siguió, con el rifle preparado, aunque la probabilidad de contacto era mínima. Entraron por un conducto de mantenimiento. Uno que Juno abrió con una herramienta de arco térmico. El aire dentro del carguero era estéril y frío. Las luces parpadearon cuando los sistemas registraron la intrusión, pero no sonaron alarmas. La IA del piloto automático no tenía protocolos defensivos. No para algo como esto. Mientras se movían por el estrecho pasillo, Connor no pudo evitar pensar en lo limpio que estaba todo. Demasiado limpio. El Imperio amaba la perfección. Sus naves se sentían más como hospitales que como naves militares. Sin peculiaridades de diseño humano, sin suciedad, sin vida. Le daba asco. En el núcleo de navegación, Juno se arrodilló y comenzó a trabajar. Los cables se deslizaron, las interfaces brillaron. El virus, un parásito de datos sintético construido por un programador de IA renegado que murió durante una redada hace 6 meses, se deslizó en el sistema como una serpiente en el agua. Carga al 20%, murmuró Juno. Sin resistencia. Está aceptando la señal. Connor mantuvo los ojos en el pasillo, con el rifle en alto. Odiaba esta parte, la espera, el silencio. Sus pensamientos siempre volvían a aquel día. Las llamas, los gritos que se cortaron demasiado rápido. Se suponía que Tokio era una ciudad de paz. Su esposa, Lena, había estado enseñando en la universidad. Su hijo Marcus acababa de empezar el jardín de infancia. Nunca tuvieron una oportunidad. Solo un destello cegador, una onda de choque y ceniza. Carga completa, dijo Juno. Connor exhaló. Bien, vámonos. Retrocedieron por el conducto, lo sellaron detrás de ellos y desacoplaron las garras de atraque. El espectro se alejó girando en la negrura mientras los sistemas se reactivaban. El carguero permaneció inmóvil, sin saber lo que acababa de suceder. Tenía 20 minutos antes de desviarse de su curso y estrellarse contra un depósito de reabastecimiento soberano cerca de Europa. La explosión eliminaría la mitad de sus reservas de combustible en esa región. No ganaría la guerra, pero compraría tiempo. Tiempo y miedo. Mientras Eric guiaba al espectro de regreso a la Tierra, Connor miró por el visor. Las estrellas parpadeaban en silencio. En algún lugar ahí fuera, millones de tropas soberanas se estaban reuniendo, elaborando estrategias, preparándose para aplastar las últimas chispas de rebelión. No sabían que el fuego apenas estaba comenzando. El informe fue breve. A Connor no le importaba el protocolo. La misión tuvo éxito. Sin bajas, exposición mínima. Eso era suficiente. Caminó por los niveles inferiores de la base, pasando la enfermería, pasando los almacenes donde los jóvenes reclutas entrenaban en silencio. Sin combate simulado, sin RV, solo cuchillos, tierra y disciplina. En la sala de mando, Merrick estaba esperando. Interceptamos una transmisión soberana, dijo en voz baja, lanzándole un chip de datos a Connor. Él lo insertó en la consola de la mesa. El holograma cobró vida. Un gobernador soberano, con escamas brillando bajo una luz blanca y dura. Una de las razas reptilianas, ojos fríos, voz seca. Somos conscientes del reciente sabotaje, dijo. Tengan la seguridad de que los responsables serán erradicados. La Tierra no es un campo de batalla. Es una colonia. El orden será restaurado. La grabación se cortó. Connor no parpadeó. Tienen miedo. Merrick asintió. Por primera vez desde la invasión. Connor se apoyó en la mesa, con los brazos cruzados. Necesitamos ir a por algo más grande. Merrick enarcó una ceja. Europa es un objetivo importante. ¿Qué es más grande que eso? La voz de Connor se hizo más baja. Atacaremos la torre del gobernador en Chicago. Merrick no habló de inmediato. Eso es un suicidio. Solo si entramos haciendo ruido. Estás hablando de una infiltración profunda en una base alienígena fortificada. Eso no es trabajo de resistencia. Eso es un asesinato.
Connor no apartó la mirada. Exacto. Hubo una larga pausa. Marrick lo miró fijamente, midiendo al hombre, sopesando la locura detrás de sus ojos. Luego, finalmente, asintió lenta y sombríamente. Empezaré a buscar los archivos. Esa noche, Connor yacía en su litera, con los ojos bien abiertos, mirando el techo de acero. No había dormido en 2 días, quizás 3. No importaba. Metió la mano debajo del delgado colchón y sacó una foto gastada, arrugada, rota, pero aún intacta. Lena, sosteniendo a Marcus, ambos sonriendo en un parque que apenas podía recordar ahora. Su mano tembló ligeramente mientras tocaba el borde de la foto. Lo siento, susurró. Él había sobrevivido cuando ellos no. Había seguido respirando mientras sus pulmones ardían. Esa culpa nunca se fue. Nunca se iría. Pero quizás si pudiera poner a este imperio de rodillas, aunque fuera solo por un momento, significaría algo. Volvió a guardar la foto debajo del colchón y se incorporó. Mañana, empezarían a planificar la misión más peligrosa hasta la fecha. Y si lo mataba, que así fuera. Ya había muerto una vez en Tokio. La mañana llegó sin luz solar. En la sala de guerra del búnker, rodeado de muros fríos y ojos aún más fríos, Connor estaba de pie ante una proyección de Chicago, o lo que quedaba de ella. El antiguo horizonte aún se erguía hacia las nubes, agrietado y chamuscado, pero en pie. Pero la ciudad ya no era humana. No realmente. La arquitectura soberana ahora la empalaba como un parásito alimentándose de un huésped muerto. En el centro se alzaba la torre del gobernador, de un negro obsidiana, 300 metros de altura, ángulos imposibles diseñados para abrumar los sentidos, el símbolo de la sumisión y el corazón palpitante de la red de control de la Tierra. Merrick caminaba lentamente mientras Connor hablaba. No se trata de destrucción. Se trata de disrupción. La torre del gobernador controla los protocolos de cumplimiento planetario, las comunicaciones, la vigilancia y las señales de amortiguación neuronal utilizadas en los sectores penitenciarios. Tocó la base de la torre con un dedo enguantado. No solo matamos al cabrón que la dirige. Eliminamos el núcleo de enlace ascendente. Quemamos su voz. Les arrancamos los ojos. Murmullos recorrieron la habitación. Escepticismo, claro, pero también interés. Esto no era otra bomba en la nieve. Esto era una daga en la garganta del imperio. ¿Cómo entramos?, preguntó Juno, con los brazos cruzados. Connor mostró un esquema secundario obtenido de antiguas filtraciones de código soberano. Incompleto, pero real. Hay una ruta de carga a través de los sectores inferiores. Drones de suministro pasan por la puerta 12 cada 9 horas. Rotación de guardia mínima. Nos escondemos en las cajas de envío, pasamos la seguridad y entramos desde los niveles de mantenimiento de servicio. Cajas, gruñó Eric. ¿Quieres entrar en una fortaleza en una maldita caja? Connor lo miró. ¿Quieres entrar por la puerta principal? Nadie discutió. Merrick dio un paso adelante, arrastrando un cigarrillo entre 2 dedos. Nunca los encendía, solo masticaba la punta, un tic nervioso que no había superado desde que el imperio derritió Berlín. Entrar es una cosa, murmuró. Salir es un suicidio. La torre se sella más que una bóveda una vez que se activa la seguridad. No vamos a salir todos, dijo Connor sin rodeos. Ese no es el objetivo. El silencio cayó. Ese fue el momento en que se volvió real. Sin bravuconería, sin heroísmo, solo la matemática brutal de la rebelión. Algunos morirían para que otros pudieran avanzar. Connor continuó, equipo de 4 personas, yo, Juno, Eric y Nara. Al fondo de la sala, Nara se inclinó hacia adelante. Era silenciosa la mayor parte del tiempo. Mecánica, francotiradora, exprisionera. Se rumoreaba que había eliminado a un ejecutor soberano con un trozo de vidrio y un hambre de venganza. Sus ojos no albergaban esperanza, solo propósito. Entramos en el núcleo, dijo Connor. Juno planta la bomba de datos. Eric vigila el pasillo. Nara y yo nos encargamos del nivel de la torre. Una vez que el núcleo se apague,
Las unidades soberanas en todo el continente perderán coordinación durante al menos 3 horas. Esa es nuestra oportunidad para atacar objetivos adicionales. Propagar el caos. Merrick lo examinó. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Connor no respondió. No le quedaba nada para lo que estar listo. Nada que esperar. Lo único que mantenía su corazón latiendo era el pensamiento de pararse frente al enemigo que se lo había quitado todo y verlos caer. La noche antes de la operación, Connor caminó solo por los niveles inferiores del búnker, pasando los generadores, pasando las crecientes tumbas improvisadas marcadas solo con placas de acero e iniciales grabadas. Se encontró en el campo de tiro. Las luces estaban bajas, el aire apestaba a aceite y ozono. Cogió una pistola maltrecha del banco y revisó su recámara. Tecnología terrestre antigua, irrastreable. Disparó una vez. El retroceso apenas se registró. ¿Alguna vez te preguntas si solo estamos prolongando lo inevitable? La voz de Merrick vino desde atrás. Tranquila, baja. Connor no se giró. ¿Crees que deberíamos rendirnos? Creo que ya perdimos. Solo estamos alargando el funeral. Connor finalmente lo miró. Prefiero morir luchando que vivir como un perro. Merrick asintió. Sí, yo también. Hizo una pausa. ¿Pero qué pasa si ganamos? ¿Connor? ¿Qué queda? Connor desvió la mirada. No lo sé, susurró. Pero al menos será nuestro. 6 horas después, estaban hacinados en cajas de envío, esperando para respirar. Dentro de la caja estaba oscuro, apretado y en silencio sepulcral, excepto por el suave zumbido del sistema de elevación. Connor podía sentir la presencia de Eric detrás de él, hombro con hombro, respirando de manera constante. Juno estaba sentado con las piernas cruzadas, conectándose a la señal encriptada con una tableta en miniatura, observando la interferencia de la señal en tiempo real. Habían abordado el transporte de drones cerca de la vieja Detroit, aprovechando un envío de chatarra de combustible sintético. Las cajas estaban codificadas según la tolerancia de inspección soberana gracias a la clave de acceso robada de Merrick, pero si un solo número estaba mal. La caja se sacudió al moverse. Estaban dentro. El cuerpo de Connor se tensó, sus instintos gritando. No había estado tan adentrado en territorio enemigo desde el primer año de la guerra, cuando él y Lena habían intentado evacuar refugiados a través de un tubo orbital abandonado y lo vieron colapsar en fuego de plasma. Sin órdenes, sin rescate, solo la idea de diplomacia del imperio. La caja siseó, luego la luz se derramó. Estaban en una bodega de suministros, oscura, fría y automatizada. Sin guardias, solo drones zumbando sobre raíles. Juno se movió primero, silencioso, fluido. Escaneó el área, asintió una vez, luego se movió hacia el panel de acceso cerca del túnel de mantenimiento. Connor lo siguió, rifle en alto, el corazón martilleando en sus oídos. Aún no era combate, pero estaba cerca. Una vez que se arrastraron por el conducto de ventilación y cayeron en el pasillo de mantenimiento, las paredes cambiaron. No eran solo de metal. Estaban vivas. Cables pulsaban como venas. Orbes de vigilancia flotaban silenciosamente por el aire, escaneando sin emoción. Recuerden, susurró Connor. Sin ruido a menos que sea necesario. Se movieron en formación escalonada. Eric cubría la retaguardia. Juno en el centro con la bomba de datos atada a su espalda. Nara iba delante, explorando, con ojos fríos y alerta. El diseño soberano dificultaba el movimiento humano. Los pasillos eran estrechos pero se retorcían en curvas antinaturales. Era como caminar por la columna vertebral de una criatura. Pasaron por 4 cruces, desactivando los drones con las ráfagas de interferencia de Juno. En el 5.º corredor, Nara levantó una mano. Pasos. Connor se congeló. Una patrulla soberana. 3 soldados, altas figuras esqueléticas con armaduras plateadas. Sus armas eran lanzas de arco, mortales de cerca y mucho peores a distancia. Nara se giró, levantó 2 dedos. 3 objetivos. Connor asintió. Esperaron detrás de la esquina, sincronizando cada respiración. Cuando los soldados pasaron,
Connor salió rápido y silencioso. Hoja primero. El primer alienígena nunca tuvo oportunidad. Un chasquido húmedo. El segundo levantó su arma, pero la pistola con silenciador de Nara ladró una vez. El tercero se giró, y Eric le aplastó la cabeza con un tubo de acero que había arrancado de un panel de la pared. Todo terminó en segundos. Connor se quedó de pie sobre los cuerpos, respirando con dificultad. Sin alarmas. Arrastraron los cadáveres al conducto de ventilación y siguieron avanzando. La cámara del núcleo de enlace ascendente no se parecía a nada humano. Una columna masiva de energía brillante pulsaba en el centro de un pozo vertical. Las paredes brillaban con datos en cascada. El conjunto de amortiguación neuronal zumbaba arriba como el latido de un dios. Era aquí. Juno se movió rápido, colocando las cargas. La bomba de datos era un virus. Sí, pero también un detonador. Una vez que el código desenmarañara el cifrado, sobrecargaría el enlace ascendente y enviaría un bucle de retroalimentación a través de todos los sistemas soberanos en la Tierra. Estarían ciegos durante 3 horas. Eso era todo lo que necesitaban. Connor se giró hacia Nara. Ve con Eric. Aseguren la escalera. Ganénos tiempo. Ellos asintieron y desaparecieron por el pasillo. Se quedó con Juno, observando al hombre trabajar. Cada pulsación de tecla se sentía como una cuenta atrás. ¿Cuánto falta?, preguntó. 3 minutos. Un suave zumbido resonó en la cámara. Luego una voz fría en el aire. Firmas humanas detectadas. Núcleo comprometido, alertando a seguridad. La sangre de Connor se heló. Se les había acabado el tiempo. Acelera. Los dedos de Juno volaron. Casi. Un estruendo atronador sacudió el pasillo. La voz de Eric crepitó en el comunicador. Tenemos compañía. Connor se movió hacia la puerta y echó un vistazo. Por la escalera bajaban soldados soberanos, más de 6, quizás 10, todos armados y rápidos. Resistimos aquí, gritó. Juno no se inmutó. 90 segundos. Connor abrió fuego. El pasillo se iluminó con pulsos azules. Cayeron alienígenas. Otros avanzaron. Eric rugió mientras aplastaba a 2 con su pura masa. Nara disparaba con calma, como si hubiera nacido para esto. Connor esquivó un disparo de lanza, rodó para cubrirse, se levantó y metió 2 balas en la garganta de un soberano. No era suficiente. Venían rápido. Demasiado rápido. 10 segundos, gritó Juno. Uno de los soldados llegó a la puerta. Lanza en alto, y Juno golpeó la almohadilla de detonación. El núcleo brilló. Un grito resonó, no de una garganta, sino de las propias paredes. Las luces explotaron. Los sistemas chisporrotearon. El suelo tembló. Luego, silencio. Connor se giró. El enlace ascendente estaba muerto. Humo se elevaba de su núcleo. El brillo había desaparecido. Sonrió a través de la sangre. Lo hicimos. Juno se derrumbó, tosiendo. Tenemos que irnos ya. Connor lo levantó y corrió hacia la escalera donde Eric y Nara apenas resistían. Corrieron. Sin plan, sin extracción, solo fuego detrás de ellos y un imperio lisiado a su paso. El humo salía de la escalera mientras el equipo corría. La torre del gobernador soberano se sacudía por fallos internos. Costillas colapsando alrededor de un corazón moribundo. Chispas salían de las juntas de las paredes. Los sistemas se cortocircuitaban con chillidos eléctricos. Lo que una vez fue un monumento al miedo ahora se agrietaba y sangraba como la arrogancia del imperio. Juno cojeaba. La sobrecarga de retroalimentación lo había golpeado más fuerte. Su estabilizador neural se frió a mitad de la carga. Tenía la mandíbula apretada. Sangre goteaba de su oído. Pero no se quejó. Connor lo sostenía con un brazo, con el rifle en el otro. Eric y Nara abrían camino, despejando el paso con ráfagas cortas y golpes brutales. Ya habían superado la estrategia. Esto era supervivencia. Cuando llegaron al nivel 23, una cubierta de mantenimiento medio consumida por el fuego, Nara se detuvo, con la espalda pegada a la pared, la mano levantada.
Echó un vistazo a la vuelta de la esquina y luego se agachó rápidamente. Bloqueo, 4 soberanos, armadura pesada. Ruta alternativa, ladró Connor. Ella negó con la cabeza. Este es el último corredor hacia el pozo de servicios. Todo lo demás está cerrado. La mente de Connor corría. Ese pozo era su única salida, un túnel vertical que iba desde la central de energía de la torre hasta los túneles del tranvía subterráneo, que conectaban con el antiguo sistema de alcantarillado. Merrick lo había mapeado semanas atrás. No estaba vigilado. Ni siquiera estaba listado oficialmente, pero si no podían llegar a él, estaban muertos. Vamos con todo, dijo Eric simplemente, revisando las cargas que le quedaban. Tenía 3. Justo las necesarias. Connor lo miró a los ojos. ¿Estás seguro? El hombre grande sonrió, una sonrisa sangrienta y exhausta. Vinieron a nuestro mundo con fuego. Devolvámoselo. Antes de que nadie pudiera discutir, Eric cargó doblando la esquina y rugió, un sonido animal que resonó por el pasillo de acero. Los soldados soberanos se giraron. Demasiado tarde. Lanzó la primera carga y se lanzó hacia adelante. Explotó en el aire, destrozando a uno de ellos y desequilibrando a los demás. Entonces Eric estaba entre ellos. Sin sutileza, sin cobertura, solo puños, fuego y furia. Derribó a 2 antes de que el tercero le clavara una lanza en el estómago. Connor se giró para correr, pero Juno lo agarró del brazo. «Espera». Eric seguía luchando. Se arrancó la lanza, gritó y metió su última carga directamente en el pecho del soberano. El alienígena intentó retroceder, pero Eric lo sujetó con fuerza. «Dile a tu emperador que le mando saludos», siseó. El pasillo se iluminó con una explosión al rojo vivo. La onda de choque los derribó. Las paredes se abrocharon. El humo lo tragó todo. Cuando se disipó, solo quedaban cenizas y metal. Eric se había ido. Connor se obligó a ponerse de pie. Le temblaban las manos. Sentía el pecho vacío. No había tiempo para el luto. No aquí. No ahora. Los guió a través del corredor carbonizado, sobre cuerpos calcinados y hacia el pozo. Abrieron la rejilla y se deslizaron dentro. Era estrecho, angosto y vertical. Peldaños de metal descendían hacia la oscuridad. Juno fue primero, con una sola mano. Connor lo siguió, con el rifle colgado. Nara cubría la retaguardia, protegiéndolos. Bajaron y bajaron. Cuanto más descendían, más fresco se volvía el aire. La luz se atenuaba. La torre se desvanecía sobre ellos. Un dios moribundo retirándose a las nubes. Cuando llegaron al fondo, Connor se dejó caer sobre el suelo enrejado y miró a su alrededor. El túnel que tenían delante era ancho, construido décadas atrás para transportar tranvías de mantenimiento durante la Edad de Oro de la Tierra. Ahora estaba inundado en algunas partes, oxidado en otras. Pero no había sido tocado por la ocupación soberana, oculto a plena vista. Corrieron. El punto de extracción estaba enterrado bajo una estación de tren abandonada fuera de los límites de la ciudad. Marrick había estacionado un vehículo de orugas allí, un vehículo blindado de bajo perfil disfrazado de vieja plataforma minera. No tenía armas, solo blindaje y ruedas. Suficiente para llevarlos a casa. Para cuando Connor, Nara y Juno entraron a trompicones en la bahía de vehículos, estaban sucios, cojeando y tosiendo hollín. Marrick los recibió en la puerta, con los ojos escaneando detrás de ellos. ¿Dónde está Eric? Connor no habló, solo negó levemente con la cabeza. Merrick bajó la mirada, se mordió el labio y asintió una vez. Luego abrió el vehículo y los hizo entrar. El viaje de vuelta fue silencioso. Juno se desmayó a mitad de camino, febril y pálido. Su daño neural era peor de lo esperado. Connor mantuvo presión en su herida, manteniéndolo despierto el tiempo suficiente para estabilizar sus signos vitales con el último estimulante que tenían. Nara se sentó frente a él, con los brazos cruzados, el rostro inexpresivo. No había dicho una palabra desde la explosión. Su cara estaba manchada de ceniza y sangre, y su ojo derecho se había hinchado hasta cerrarse. Connor miró por la ventana mientras el paisaje pasaba. Ruinas,
esqueletos de edificios, campos quemados. La Tierra no se estaba curando. Estaba sobreviviendo, apenas. El búnker los recibió como fantasmas que regresaban. Los médicos se apresuraron a llevarse a Juno. Los mecánicos rodearon el vehículo de orugas. Soldados que apenas habían hablado con Connor antes ahora se apartaban en silencio a su paso. Algunos con los puños apretados, otros con ojos vacíos. Sabían lo que había costado esta misión. Dentro de la sala de guerra, Merrick encendió un cigarrillo, de verdad esta vez. Sin masticar, solo fuego y humo. Interceptamos múltiples llamadas de auxilio soberanas, dijo. El núcleo está muerto. Sistemas de coordinación fuera de línea. Protocolos de seguridad corrompidos. Levantó la vista. Están ciegos. Connor, lo hiciste. Connor asintió, se sentó, se frotó la cara con las manos ennegrecidas. No se sentía victorioso, solo cansado. ¿Y ahora qué?, preguntó Merrick. Nos movemos, dijo Connor. Rápido, mientras están sangrando. Merrick asintió lentamente. Ya tengo equipos de ataque golpeando centros de datos en Francia, relés orbitales en Argentina y líneas de suministro en el este, pero se adaptarán pronto. Connor lo miró a los ojos. Entonces los golpearemos de nuevo, más fuerte, hasta que no quede nada. Merrick exhaló una larga columna de humo. Te estás convirtiendo en lo que más temen. Connor no respondió. Quizás ya lo era. Esa noche, Connor se sentó solo en la sala de máquinas. Un rincón tranquilo donde el calor mantenía a raya el frío y las máquinas zumbaban como canciones de cuna. Sacó la foto de debajo de su armadura, arrugada y desvaneciéndose. Lena, Marcus. Miró sus sonrisas durante mucho tiempo. Les hice daño, susurró. Pero no es suficiente. Pensó en Eric. Sus últimas palabras, su sonrisa, el fuego. Connor los había llevado al corazón de la bestia, y habían ganado, pero a un costo que sangraba más profundo que la carne. Se reclinó contra la pared, con los ojos pesados. El sueño llegó como un ladrón, arrastrándolo a recuerdos demasiado dolorosos para permanecer despierto. Mientras tanto, en todo el planeta, el imperio soberano se tambaleaba. El enlace ascendente de Chicago no era solo una torre de comunicaciones. Era simbólico, una declaración de dominio. Ahora, era un cráter. En las vastas salas de mando de la nave de control lunar del imperio, el alto guardián soberano miraba una corriente de datos en blanco con sus 7 ojos entrecerrados de rabia. Se giró hacia sus subordinados. ¿Cuántos de ellos quedan? No lo sabemos. La red humana está fragmentada, extendida por ciudades antiguas y ruinas subterráneas. Se adaptan de forma impredecible. Las mandíbulas del guardián chasquearon. Son alimañas. Dio un paso adelante. Entonces es hora de limpiar el nido. Activó un nuevo protocolo, uno aún no utilizado en la Tierra. Proyecto Oblivion. De vuelta en el búnker, mientras el amanecer rompía en líneas anaranjadas quemadas sobre el horizonte roto, Merrick se acercó a Connor en el comedor. Se corre la voz, dijo. Te has convertido en la cara de la resistencia. Connor negó con la cabeza. No soy ningún símbolo. No importa. Los símbolos no piden permiso. Connor bebió su café negro. Sin azúcar, sin leche, solo amargo y caliente. Necesitamos atacar el enlace lunar a continuación, dijo. Merrick parpadeó. Eso es una locura. Están enviando refuerzos desde allí. Una vez que se adapten al ataque a ciegas, se coordinarán desde la órbita. Necesitamos cortarle la cabeza a la serpiente. Merrick se inclinó. Serio. Sabes que nos lanzarán todo lo que tienen ahora, ¿verdad? Connor sonrió amargamente. Que lo hagan. Connor había mirado muchos mapas en su vida. Mapas de batalla, superposiciones de vigilancia, planos de colonias, pero ninguno lo había hecho sentir así. El holograma frente a él mostraba la matriz de control lunar soberana, una fortaleza en expansión construida en el lado oscuro de la luna de la Tierra. No era solo un centro de mando. Era una superestructura, parte estación, parte arma.
Pulsaba con el poder robado de 10 sistemas conquistados, alimentando un imperio que trataba a la Tierra como un campo de entrenamiento para la tiranía. Aquí era donde coordinaban la supresión global, donde se autorizaban los ataques orbitales, donde se decidía el destino de la Tierra desde la distancia, detrás del acero y la luz de las estrellas. Y con Northain iba a reducirla a cenizas. Esto es una locura, dijo Merrick de nuevo, caminando detrás de él. Ya no hablamos de una torre. Esto no es Chicago. Esto es la Luna. Nos verán venir en el momento en que dejemos la órbita. Lo harían, dijo Connor. Si pasamos por la órbita. Merrick se detuvo. ¿Tienes algo? Connor activó una nueva proyección. Hay un túnel de mantenimiento debajo de la estructura. Un antiguo pozo minero de cuando el Imperio talló la roca por primera vez. Ha estado sellado durante décadas, hasta hace 2 días, cuando nuestros exploradores rusos detectaron movimiento sísmico. Lo reabrieron para instalar nuevos compresores de gravedad. ¿Quieres colarte por un túnel debajo de una base en la Luna?, preguntó Merrick sin rodeos. Connor no sonrió. Exacto. ¿Y cómo demonios llegamos allí sin activar todos los sensores desde aquí hasta Marte? Connor mostró otro diagrama. Una lanzadera soberana robada, codificada con una firma fantasma. La misma nave que Juno Aqueo de la escaramuza de Europa antes de desmayarse. Figuraba como destruida. No lo está. Acabamos de terminar de reconstruirla. Merrick lo miró, luego a la lista de tripulación mostrada en rojo junto al esquema. 4 nombres. Connor Tne. Nara. Kriof Briggs tachado. Juno hospitalizado debajo. 2 nombres marcados como no confirmados. Necesitarás un piloto, murmuró Merrick. Ya he elegido uno. Connor encontró al piloto en el rincón más alejado del hangar, encorvado bajo el ala de la lanzadera robada, con las gafas manchadas de grasa y aceite. Su nombre era Renae, un amargado extransportista de carga que una vez traficó armas para el Imperio antes de desertar cuando quemaron su puesto de avanzada solo por diversión. No era un héroe. Ni siquiera era leal, pero sabía volar. Me estás ofreciendo como voluntario, dijo Renae mientras Connor se acercaba. Debería haberlo sabido. Finalmente arreglo este pájaro y quieres que lo vuele a la boca del infierno. ¿Quieres venganza?, dijo Connor. Aquí tienes tu oportunidad. Renae se burló. Lo dices como si la venganza fuera satisfactoria. Connor no se inmutó. No lo es, pero es necesaria. Renae lo miró fijamente durante un largo segundo. Luego dejó caer su herramienta. Volaré. Al anochecer, el equipo estaba reunido. Connor, la punta de lanza. Nara, sigilo y precisión. Renae, piloto e improvisador. Torne, una adición de último minuto, experto en demoliciones, ex ejecutor soberano convertido en traidor, construido como un tanque, llevaba el dolor como una religión. Subieron a la lanzadera en silencio. Sin fanfarria, sin discursos ondeando banderas, solo el suave siseo de las esclusas de aire y el frío abrazo de una máquina de guerra robada mientras despegaban de la superficie de la Tierra, ocultos por la distorsión atmosférica y los pulsos de interferencia proporcionados por el equipo técnico de Merrick. Connor miró por el visor. El planeta parecía frágil, herido, pero aún vivo. Merecía más que la esclavitud. El viaje a la Luna duró horas. La lanzadera permaneció a oscuras, a la deriva entre sombras de satélites, alimentada solo por células de respaldo para evitar la detección. Cada sacudida, cada fluctuación tensaba la cabina. Una vez que entremos en el pozo, les informó Connor. Nos dividimos en 2 equipos. Asintió a Nara y Renae. Ustedes 2 se encargan de los inhibidores de relé. Necesitamos bloquear todas las alertas salientes antes de atacar el núcleo. Luego a Torne, tú vienes conmigo. Entramos en el centro de control y lo preparamos para volar. Renae inclinó la cabeza. ¿Y cómo salimos? Connor lo miró a los ojos. No salimos. Un pesado silencio cayó. Renae abrió la boca para protestar, pero Nara lo interrumpió. Sabíamos a lo que veníamos. Connor asintió. Desactivamos su matriz de mando,
su control planetario, y le damos a la Tierra una oportunidad real de levantarse. No necesitamos sobrevivir a esto. Solo necesitamos terminarlo. Llegaron a la órbita lunar a las 0400. La nave robada se deslizó a través de la red de alerta temprana del Imperio como un fantasma. El pozo minero, largamente enterrado bajo siglos de polvo y abandono, se alzaba como una herida abierta en la superficie de la Luna. La lanzadera aterrizó a medio kilómetro de la entrada. Se movieron rápido. La gravedad lunar hacía cada paso más ligero, pero el aire en sus trajes era escaso y el tiempo corto. Thorne abrió la escotilla sellada con un cortador de arco industrial. La vieja aleación cedió con un gemido metálico. Dentro, el pozo era estrecho, frío. Las paredes estaban grabadas con viejos símbolos imperiales, de antes de que el imperio se volviera arrogante, de cuando aún temía la rebelión. Nara abrió camino, rifle en alto. Sus movimientos eran fantasmagóricamente silenciosos. Detrás de ella, Renae llevaba una bobina inhibidora casi tan grande como él. Connor y Thorne cubrían la retaguardia, cada uno con explosivos y minas EMP. Después de 30 minutos de descenso, el pozo se dividió. El enlace del inhibidor está al este, susurró Nara. El centro de control está al oeste. Se separaron. Connor y Thorne se movieron rápido, sorteando puertas de mantenimiento, arrastrándose sobre conductos de energía, agachándose bajo grupos de cámaras que ya no parpadeaban. Prueba de que el ataque al enlace de Chicago todavía tenía alcance. El aire se hizo más denso a medida que se acercaban al centro. Entonces lo vieron. El nexo de mando, una sala circular bañada en luz roja, llena de corrientes de datos flotantes. En su núcleo estaba el supervisor soberano, un imponente alienígena encerrado en una armadura cromada, su rostro oculto tras una máscara de acero pulido. A su alrededor, dos asistentes flotaban silenciosamente, conectados a redes neuronales. «Hagamos esto en silencio», susurró Thorne. Pero no permaneció en silencio. La puerta crujió. El supervisor se giró. Una voz mecánica resonó. «Intrusos humanos». Connor no esperó. Disparó al asistente más cercano en la garganta y se lanzó a la izquierda mientras los rayos de plasma pasaban zumbando a su lado. Thorne cargó hacia adelante, gritando, y placó al segundo asistente contra una consola, haciéndola añicos. El supervisor se elevó en el aire, sus miembros alargándose, su armadura brillando con energía eléctrica. No era solo un comandante. Estaba aumentado. Connor vació su rifle en el monstruo flotante. Las balas rebotaron inofensivamente en su escudo. El supervisor contraatacó, una onda cinética que estrelló a Connor contra la pared, rompiéndole las costillas. Thorne rugió, agarró una carga EMP y la lanzó con todas sus fuerzas. Se adhirió a la columna vertebral del supervisor y detonó. La habitación parpadeó. Las luces murieron. El supervisor se estrelló en el suelo con un chillido mecánico, convulsionando. Connor se arrastró, metió una carga en el núcleo de control debajo del suelo y activó el fusible. Thorne sangraba por la boca, medio consciente. ¿Estás bien?, preguntó Connor. Thorne asintió una vez. Termínalo. Mientras tanto, en la cámara de relé, Nara y Renae encontraron su propia pesadilla. Un dron de patrulla había sobrevivido al apagón de los sistemas. Se lanzó en el momento en que entraron en la puerta del relé. Cuchillas giratorias y ojos de plasma. Renae fue arrojado contra la pared. Nara esquivó a la izquierda, rodó bajo una ráfaga y disparó 3 tiros precisos a su óptica. No se detuvo, pero dudó. Renae, sangrando y furioso, gritó y embistió la bobina inhibidora contra el reactor del dron. La explosión iluminó el túnel con fuego azul. Tanto Nara como Renae fueron arrojados hacia atrás. Ella se despertó segundos después, tosiendo sangre, con el casco agrietado, pero el relé estaba silencioso, muerto. De vuelta en el nexo, Thorne se estaba desvaneciendo. Connor lo arrastró hacia el pozo, le pasó el brazo por encima del hombro. «No vas a morir aquí», gruñó Connor, pero Thorne negó con la cabeza. «Déjame. Termínalo». Connor no quería perder a otro hombre.
Pero el tiempo se había acabado. Asintió una vez. Gracias. Torne le dio una débil sonrisa. Haz que valga la pena. Connor corrió. Las cargas explotaron 2 minutos después. La matriz de mando lunar se rompió en una onda de choque que se pudo ver desde la Tierra. La torre, el supervisor, toda la cadena de control, desaparecieron en fuego y cenizas. El traje de Connor estaba roto. Sus pulmones ardían. Apenas llegó a la baliza de extracción antes de colapsar, pero Nara lo encontró. Lo arrastró hasta la lanzadera. Renae también estaba allí, quemado, cojeando, pero vivo. Despegaron justo cuando llegaban los refuerzos soberanos. La nave se estremeció bajo el fuego enemigo, pero resistió. Detrás de ellos, la luna ardía. En la Tierra, Merrick miraba la transmisión de datos mientras la señal se desvanecía. No habló. Luego llegaron noticias. Las defensas orbitales soberanas se habían apagado. Las zonas de interferencia de la Tierra se estaban desvaneciendo. El planeta podía respirar de nuevo. Lo hicieron, susurró alguien. Los ojos de Maric se llenaron de lágrimas, pero ninguna cayó. Inicien la transmisión, dijo. Un mensaje comenzó a transmitirse por cada ciudad en ruinas, cada bloque de prisiones, cada célula de resistencia. La luna es libre. El imperio sangra. Levántense. El mundo no celebró. No al principio. Cuando llegó el mensaje, la luna es libre. El imperio sangra. Levántense. No hubo aplausos, ni vítores, ni banderas, solo silencio. Y luego, de repente, movimiento. A través de los continentes, las sombras se movieron. En Nueva Nairobi, los trabajadores de los biolaboratorios soberanos convirtieron sus herramientas en armas y tomaron la instalación, matando a sus cuidadores con bisturís de laboratorio y fuego. En la vieja Toronto, los prisioneros escaparon usando una carga de contrabando, inundando los túneles con gritos y disparos. En las colonias mineras de Siberia, los humanos exiliados sellaron los pozos con explosivos, atrapando a 3 oficiales de suministros soberanos bajo tierra. En 12 horas, más de 200 levantamientos separados se encendieron en todo el globo. La Tierra no se estaba rebelando. Estaba despertando. En el búnker de los Apalaches, Connor se sentó con los nudillos rotos y las costillas hinchadas, viéndolo todo. Merrick estaba a su lado, atónito. Encendiste la mecha, susurró Merrick. Ahora todo el polvorín está estallando. Connor no se sentía victorioso. Sentía frío. La transmisión desde la luna fue solo una parte. La verdad de que los soberanos eran vulnerables había roto algo más profundo que el miedo. La gente no solo se resistía. Estaban matando. Y el imperio respondería. ¿Algo del cielo?, preguntó Connor. El rostro de Merrick se oscureció. Están en silencio. Demasiado silencio. Tocó un botón y un sombrío informe se cargó en la pantalla. Protocolo del Imperio. Proyecto Oblivion. Connor se inclinó. ¿Qué demonios es esto? El peor de los escenarios, dijo Merrick. Quemar todo lo que resista. No más gobierno. No más ocupación. Solo exterminio. Connor miró las palabras, sus manos apretadas en puños tan fuerte que sus nudillos crujieron. ¿Dónde?, preguntó. Comenzó en el sur de África. Zonas de tierra quemada ahora expandiéndose hacia el este. ¿Cuántos muertos? Merrick no respondió. Connor golpeó la mesa. ¿Cuántos? Merrick desvió la mirada. Más de 6 millones en menos de 4 horas. La pantalla parpadeó. Entró otra transmisión. Imágenes en vivo. Una ciudad que una vez se llamó Durban. Ahora un cráter de llamas. Drones del imperio descendían como lluvia negra, vaporizando bloques enteros. No hubo advertencia, ni evacuación, solo calor y silencio. Connor se levantó, temblando. Esto ya no es guerra. Es una masacre. Merrick asintió. Y es solo el principio. Si no rompemos su línea ofensiva antes de que Oblivion se extienda por todo el continente. Connor no necesitó el resto de la frase. La tierra sería cenizas. Horas después, en la cámara de guerra,
comandantes de la resistencia de toda la Tierra aparecieron en enlaces holográficos. Algunos eran militares, otros apenas soldados. Todos estaban desesperados. Connor dio un paso al frente. El hombre que bombardeó la torre, el hombre que regresó de la luna, el hombre que la gente ahora seguía. Miró cada rostro y habló claramente, sin frases ensayadas. No tenemos los números. No tenemos la tecnología. Y si seguimos luchando dispersos, desapareceremos en una semana. Silencio. Oblivion ya se ha llevado a millones. Purgarán el planeta, luego seguirán adelante como si fuéramos un experimento fallido. No podemos dejar que decidan cómo termina la humanidad. Se inclinó hacia adelante. Así que les daremos algo que no esperan. Una última ofensiva. Coordinada. Implacable. Atacaremos su centro de control central en la cuenca del Amazonas, su última instalación de enlace orbital. Está blindada, vigilada, enterrada bajo una fortaleza. Pero si la derribamos, cortamos su última conexión con las flotas. Los códigos de mando de Oblivion se apagarán. Un curtido líder rebelde de El Cairo ladró. ¿Y cómo demonios vamos a entrar en una fortaleza así con palos y balas? Connor no dudó. No la asaltamos. La quebramos desde dentro. Tocó su tableta, proyectando un esquema de enlace soberano robado semanas atrás. Encontramos un agujero, una válvula de presión incorporada en el sistema de refrigeración que alimenta la IA planetaria. La sobrecargamos. Un pico de energía masivo. Cocinará el sistema desde dentro. Desactivará el enlace ascendente. Y con eso, le cortamos la correa a Oblivion. Otro rebelde habló. Estás diciendo que la IA se quema y las órdenes mueren. Connor asintió. Estoy diciendo que les arrancamos el corazón. Murmullos a través de la transmisión. Luego, el comandante de El Cairo gruñó. ¿Qué necesitas? Connor miró a la cámara. Todo lo que tengan. En los días que siguieron, el mundo pasó a la clandestinidad. Los convoys se movían a la luz de la luna. Los combatientes viajaban a través de los océanos en cargueros robados. Se recuperaron armas de las ruinas, se construyeron en sótanos o se saquearon de cadáveres soberanos caídos. El plan era una locura. Atacar el centro del Amazonas con 3 equipos de asalto, cada uno convergiendo desde diferentes direcciones, todos sincronizados al segundo. Connor lideraría el equipo Alfa directamente al conducto principal de refrigeración. Nara y Renae, apenas curados, dirigirían el equipo Beta, atacando el relé de enlace e inhibiendo los refuerzos. El equipo Charlie, una alianza de combatientes de la resistencia de Europa del Este, crearía una brecha falsa, atrayendo la atención del Imperio lejos de la incursión real. Si funcionaba, Oblivion sería decapitado. Si fallaba, las últimas fortalezas de la resistencia serían bombardeadas antes del anochecer. 2 noches antes del ataque, Connor se sentó junto a una hoguera en las afueras de la jungla, con el casco en su regazo, los dedos envueltos alrededor de una petaca abollada. Nara se acercó en silencio. «No estás durmiendo». «No puedo», dijo él. Ella se sentó a su lado. Él la miró. Su rostro estaba marcado por moretones y hollín. Su ojo derecho todavía hinchado. Parecía tan cansada como él se sentía. «¿Crees que lo lograremos?», preguntó ella. Connor dudó. «Creo que ya hemos perdido demasiado para detenernos ahora». Asintió. Se sentaron en silencio durante un largo rato. Luego ella dijo, «Después de esto, si todavía queda un mundo, ¿qué entonces?». Él no respondió por un momento, luego en voz baja, «Entonces empezamos de nuevo, sin ellos». El día del ataque llegó envuelto en nubes grises y tensión. El equipo Alfa se movió a pie por la jungla, cada paso deliberado. Drones exploradores soberanos volaban por encima, sus zumbantes hélices cortando el dosel, pero las señales de interferencia del equipo Beta enmascararon las firmas humanas el tiempo suficiente. Cuando llegaron al pozo de refrigeración, el reemplazo de Torne, un exminero llamado Drex, colocó la carga. Connor miró hacia el túnel negro, con vapor ascendiendo de las profundidades. «Una vez que esto explote, todo lo de arriba se derrumba», dijo Drex. «Bien»,
respondió Connor. No estamos aquí para tomar prisioneros. Solo una pregunta, murmuró Drex. ¿Crees que nos recordarán? Connor miró hacia el cielo invisible. No tendrán la oportunidad. Dentro del pozo, todo apestaba a podredumbre química y metal chamuscado. Ingenieros soberanos se movían por los raíles, inconscientes de los fantasmas humanos que se movían por su fortaleza. El equipo de Connor derribó a 15 de ellos antes de que se activaran las alarmas. Demasiado tarde. Drex activó el pico de energía. Un profundo zumbido sacudió el suelo. El sistema de refrigeración gimió bajo presión sobre ellos. Las unidades soberanas se apresuraron, pero los inhibidores resistieron, por ahora. Connor abrió el enlace. Nara. Situación. Equipo beta en posición. Relé atacado. 10 minutos más. Charlie. La voz de Merrick crepitó. Están recibiendo fuego intenso, pero aguantan. Una distracción suficiente. Está funcionando. Connor cerró los ojos. Solo un poco más. Pero entonces una nueva señal atravesó las comunicaciones. Anulación soberana. La IA estaba intentando redirigir Oblivion a través de un enlace auxiliar. Maldita sea. Renae. Escucha. La IA se está adaptando. Tienes que destruir todo el relé. No solo inhibirlo, sobrecárgalo. La voz de Renae estaba tensa. Todavía estamos dentro. Connor no parpadeó. Entonces salgan, o no, pero termínenlo. La línea se cortó. Miró fijamente la consola. Luego, luz. La jungla de arriba brilló en blanco mientras la torre del relé explotaba, colapsando en polvo y llamas. Un momento después, el pico de refrigeración detonó. El pozo se agrietó. Los ingenieros soberanos gritaron mientras el núcleo estallaba en una columna de fluido sobrecalentado, derritiéndolo todo. Connor apenas logró entrar en un túnel de mantenimiento antes del colapso. Se arrastró durante minutos, con los oídos zumbando, los pulmones ardiendo. Luego, silencio. Un silencio real y verdadero. El enlace de la IA había desaparecido. El proyecto Oblivion estaba fuera de línea. Esa noche, el fuego dejó de caer del cielo. La órbita se oscureció. Los drones cayeron de las nubes como lluvia mecánica. El imperio no se fue, pero tropezó, desorientado, cegado. La humanidad había ganado tiempo, y el tiempo era todo lo que una especie como la suya necesitaba. Tiempo para reagruparse, tiempo para atacar, tiempo para reconstruir. Connor emergió del túnel al amanecer. Tenía un brazo roto, su pierna izquierda apenas se movía, pero vivía. Sobre él, el sol se levantaba sobre un bosque humeante, y en la distancia, los disparos aún resonaban, pero sonrió. No porque la guerra hubiera terminado, sino porque todavía tenían una guerra que luchar. 10 días después de la caída del enlace del Amazonas, la Tierra seguía en pie. Más que en pie, estaba contraatacando. Las patrullas soberanas desaparecieron de ciudades que una vez dominaron. Sus sistemas de control aéreo parpadearon y luego murieron. Colonias que antes tenían demasiado miedo para hablar ahora se levantaban en ataques coordinados, penetrando profundamente en las estructuras de mando alienígenas con cuchillos, rifles y rabia. Por primera vez en años, la Tierra ya no era una prisión. Era un campo de batalla, y los humanos ya no eran la presa. Pero la victoria llegó con un extraño silencio. Sin respuesta orbital, sin flotas de represalia, sin nuevas incursiones terrestres. Los soberanos se habían quedado en silencio. Demasiado silencio. Connor estaba dentro de la nueva unidad de mando móvil de la Resistencia. Un tren blindado reutilizado que se arrastraba por las líneas de metro subterráneas bajo lo que una vez fue Sao Paulo. Pantallas improvisadas parpadeaban con información de satélites supervivientes y drones terrestres. Merrick estaba cerca, con los brazos cruzados. Se están derrumbando, dijo Merrick, observando cómo llegaban más informes. O reagrupándose, respondió Connor. Los imperios no simplemente desaparecen. Merrick señaló una serie de transmisiones internas interceptadas, señales soberanas fragmentadas, revueltas, desordenadas.
No solo se están retirando, se están volviendo unos contra otros. Connor entrecerró los ojos. ¿Estás diciendo que están luchando entre ellos? Merrick asintió. La cadena de mando se rompió cuando freímos el enlace ascendente. Ahora cada comandante de sector local está luchando por el control. Nunca estuvieron unificados por ideología, solo por jerarquía. Corta eso y las serpientes empiezan a morderse unas a otras. Connor asimiló eso en silencio. Entonces la verdadera guerra está comenzando, dijo finalmente. Pero con el control del imperio aflojándose, algo nuevo había comenzado a crecer. Una tensión dentro de la propia resistencia. Pequeñas facciones, una vez unidas por la supervivencia, ahora comenzaban a distanciarse. Algunos vieron la oportunidad de poder. Otros, prisioneros liberados, exmilitantes, señores de la guerra, querían venganza, no libertad. Y algunos comenzaron a susurrar que el propio Connor se estaba convirtiendo en un lastre. Demasiado impulsivo, demasiado enfocado, demasiado dispuesto a sacrificar vidas para ganar. Una de esas voces estaba sentada frente a él ahora, sorbiendo de una taza desconchada como si no estuvieran discutiendo sobre el alma del planeta. El capitán Rice, ex fuerzas especiales, lideraba una facción llamada Cielo Rojo, bien armada, bien organizada y cada vez más independiente. Hemos derramado suficiente sangre, dijo Rice con calma. El imperio está cayendo ahora. Necesitamos consolidar, construir. Connor no levantó la vista. Estaba mirando el mapa. Todavía hay fortalezas soberanas en la mitad del planeta. Que se derrumbarán sin que hagamos nada. Dejemos que se pudran. El tono de Connor era plano. Se reagruparán. Encontrarán el orden. Eso es lo que hacen los imperios. Rice se inclinó hacia adelante. No, eso es lo que tú crees. Quieres que esto continúe porque si termina, ya no tienes un lugar. Connor levantó la vista lentamente. Sus ojos no estaban enojados, solo cansados. ¿Estás tratando de amenazarme, capitán? Estoy tratando de proteger lo que queda de la humanidad. Y ahora mismo, eres un símbolo. Los símbolos son peligrosos cuando dejan de servir a la causa. Connor se levantó. ¿Quieres votar? Adelante. Pero no me quitarás esto en un acuerdo de trastienda. Rice sonrió con suficiencia. ¿Crees que puedes seguir liderando después de que caigan las próximas ciudades? ¿Crees que esta gente va a seguir a un hombre que los lleva a otra guerra de 10 años? Connor se acercó más. No me importa si me siguen, pero me aseguraré de que este mundo no pertenezca a esos bastardos alienígenas nunca más. Esa noche, la base de la resistencia fue atacada. Un ataque de precisión, no por fuerzas soberanas, sino por humanos. La explosión destrozó el ala oeste del sistema de metro, matando a 19 combatientes de la resistencia, incluidos 2 ingenieros que coordinaban evacuaciones de civiles. Connor se despertó entre fuego y gritos. Corrió por el pasillo que se derrumbaba, agarrando a quien podía cargar, arrastrándolos a través del humo. Merrick lo encontró cerca de la sala de generadores, tosiendo sangre. Entraron en los túneles exteriores con cargas de minería, dijo Merrick, pálido. Sabían exactamente dónde golpear. Esto no fue soberano. La mandíbula de Connor se tensó. Fue Rice. Dejaron una firma, dijo Merrick, entregándole una tableta. En la pantalla había un símbolo, un sol carmesí goteando sobre una cordillera. Cielo rojo. El corazón de Connor sintió como si cayera en hielo. Han declarado la guerra abierta, murmuró Merrick. No al imperio, a nosotros. Por la mañana, los hombres de Rice habían tomado 4 líneas de suministro en Sudamérica y bombardeado una antigua torre de relé soberana que aún estaba bajo ocupación de la resistencia. Transmitió un mensaje por todos los canales rebeldes. La guerra ha terminado. Aquellos que aún se aferran al derramamiento de sangre no son mejores que el imperio contra el que luchamos. Si Connortne continúa su campaña, lo hace como un señor de la guerra, no como un libertador. Cielo Rojo ofrece paz, seguridad, estructura. Únanse a nosotros o caigan con él. La traición resquebrajó el movimiento como una falla geológica.
Algunas células más pequeñas desertaron de inmediato, cansadas de la guerra, cansadas del fuego interminable de Connor. Otras permanecieron leales, pero la fractura crecía. Connor se sentó solo en los escombros de lo que una vez fue la sala de reuniones subterránea. Miró una pared agrietada donde semanas atrás habían pintado con aerosol las palabras: luchamos para que otros no tengan que hacerlo. Ahora se sentía como una mentira. Nara se acercó, vendada y exhausta. Se sentó a su lado. Está ganando terreno, dijo ella. Perdimos 2 unidades más en Panamá. Promete zonas seguras, comida, acceso médico. Connor no respondió. No puedes luchar en una guerra civil y contener al imperio, dijo suavemente. No voy a luchar contra él, dijo Connor, con la voz hueca. Ella lo miró. No vas a hacerlo. Él se giró hacia ella, y por primera vez, su rostro mostró algo más que acero. Voy a acabar con él. 3 días después, en el cascarón quemado de La Paz, Connor se paró ante una docena de comandantes de las facciones leales restantes. Algunos viejos, algunos jóvenes, a algunos les faltaban miembros. Todos lo habían seguido a través del infierno. Expuso el plan. A Rice no le interesa la unidad. Quiere poder, y está dispuesto a matar humanos para conseguirlo. Eso no lo hace diferente de los soberanos. Nadie habló. Entonces una anciana con una pierna protésica, una exmaestra de escuela convertida en francotiradora, asintió. Si quieres matarlo, hazlo a lo grande. Otro asintió. Haz que caiga como los demás para que nadie siga a otro maldito tirano. Connor no se llevó un batallón. Se llevó a 6. 6 combatientes leales hasta la médula. Se infiltraron en el puesto de avanzada de Cielo Rojo cerca de lo que solía ser Quito bajo la luz de la luna y el viento. Dentro, Rice celebraba un festín, una transmisión. Docenas de hombres aclamando su liderazgo. Connor no esperó a un discurso. Entró en la sala principal con un rifle en una mano y un detonador en la otra. Los soldados de Cielo Rojo se giraron, atónitos. Los 6 de Connor los rodearon. No se disparó hasta que Connor caminó hacia el escenario. Rice estaba allí, borracho, armado, sonriendo. Connor, dijo, te ves cansado. Te ves cómodo, respondió Connor. Seguro que crees que esto ha terminado. Rice abrió los brazos. Lo está. La gente eligió la paz. No, dijo Connor. Eligieron la supervivencia, y la conseguirán, pero no bajo tu mando. Levantó el rifle. Rice no se inmutó. Mátame y me convertirás en un mártir. Connor no parpadeó. Ya eres un traidor. Le disparó una vez en el pecho, luego otra en la cabeza. La habitación explotó en caos, pero nadie contraatacó. Solo miraron. Y luego algunos se arrodillaron, no en adoración, sino en rendición. Connor se paró sobre el cuerpo de Rice, miró la sangre, miró a la gente y dijo lo suficientemente alto para que todos los altavoces lo transmitieran. Esta guerra termina cuando el último soberano esté fuera de nuestro suelo, ni un día antes. Si no están listos para terminar lo que empezamos, váyanse ahora. Nadie se movió. Esa noche, Connor regresó al tren de mando. Merrick levantó la vista cuando entró. ¿La guerra civil ha terminado?, preguntó. Connor dejó caer el rifle ensangrentado sobre la mesa. Por ahora. ¿Y el imperio? Connor miró por el visor donde las estrellas colgaban como un juicio. Ellos son los siguientes. Un mes después, el cielo sobre la tierra finalmente sangró negro. El último de la flota soberana había llegado. No para ocupar, no para gobernar, sino para erradicar. El fracaso de Oblivion había activado una directiva más antigua y profunda. Protocolo Exos 9. No más contención, no más diplomacia. Aniquilación planetaria completa. 15 colosales acorazados orbitaban arriba, cada uno más grande que los continentes de la Tierra, construidos para vaciar mundos y despojarlos de todo. Muerte, no con misiles, sino con silencio. No necesitaban invadir. Solo tenían que esperar. Una vez que los cañones orbitales estuvieran cargados,
La Tierra sería vaporizada sector por sector, ciudad por ciudad, hasta que el mundo fuera solo otra cicatriz en los mapas estelares soberanos. Pero la humanidad no estaba acabada. Aún no. Dentro de la nueva estación de mando de la Resistencia, excavada en los restos del monte Weather en América del Norte, Connor estaba en el corazón del caos. Las pantallas zumbaban con cuentas regresivas. Ingenieros de explosivos cargaban las últimas ojivas antiorbitales. Los pilotos revisaban esquemas de los acorazados soberanos obtenidos de años de datos robados. Los comandantes ladraban órdenes. Merrick se paró junto a Connor, su rostro pálido y surcado de arrugas. Se están alineando para el fuego planetario, dijo. 24 horas, quizás menos. Los ojos de Connor estaban fijos en los esquemas de los acorazados. Entonces atacamos primero. Merrick se burló. ¿Quieres decir que morimos primero? Connor no se inmutó. Es lo mismo. Si golpeamos los reactores centrales de incluso 3 de esas naves, las reacciones en cadena desestabilizarán el equilibrio orbital de la flota. Podría sacar a las otras de formación. Eso es podría, Connor. Eso no es estrategia. Es un suicidio. Connor finalmente se giró hacia él. No te estoy pidiendo que vengas. Te estoy pidiendo que le des al resto de la Tierra una oportunidad. Esto ya no se trata de mí. Merrick bajó la vista al suelo. Siempre supiste que terminaría así, ¿verdad? Connor no respondió. Simplemente caminó. La plataforma de lanzamiento estaba tallada en la ladera de la vieja cordillera, expuesta al viento frío y afilado. 3 Seraphs negros, naves de descenso soberanas modificadas, estaban preparadas y listas. Manos humanas habían rediseñado sus sistemas, las habían armado con núcleos de plasma de fabricación terrestre y habían pintado sus cascos de negro mate para desaparecer contra las estrellas. Connor abordó la primera. Nara ya estaba dentro, sentada con su equipo revisado y los ojos vacíos de miedo. Renae estaba al timón. Tenemos autorización de los inhibidores exteriores. Subimos por el punto ciego polar. No hay garantías de que no nos hagan volar por los aires al entrar. Connor se abrochó el cinturón. Hemos tenido peores probabilidades, gruñó Renae. No puedo discutir eso. En el segundo Seraph, un equipo de asalto de 30 voluntarios esperaba. Exprisioneros, soldados, científicos, incluso un chico apenas lo suficientemente mayor para afeitarse. Todos ellos habían visto demasiado, perdido demasiado. En el tercero, Marick estaba junto a la bahía de carga, sosteniendo los detonadores y los sistemas de anulación. Connor le había rogado que no viniera. Marick vino de todos modos. Si vas al infierno, había dicho, necesitarás a alguien que conozca la puerta trasera. Mientras rompían la atmósfera, el fuego los recibió. Exploradores soberanos avistaron los Seraphs a mitad de la subida. Ráfagas de láser rasgaron las nubes, persiguiendo a los rebeldes hacia el vacío. Renae voló bajo y rápido, esquivando escombros y tormentas de retroalimentación dejadas por la destrucción anterior de la luna. Una estela de humo lo seguía. Un motor se incendió, pero siguió adelante. El primer acorazado apareció a la vista como una montaña flotante, de kilómetros de ancho, cubierto de placas de blindaje y velas solares. Connor lo miró a través del visor. Esa cosa podría tragarse ciudades. Renae revisó sus instrumentos. El plan sigue en pie. Connor asintió. Llévame a la panza. Entramos por el núcleo de energía. El Seraph negro se estrelló contra la parte inferior del acorazado como un martillo. Las garras magnéticas se engancharon. Antorchas de plasma cortaron el blindaje del casco. La brecha comenzó. Dentro del Seraph, Connor cargó su rifle, miró a Nara, no dijo nada. Ella asintió bruscamente. Ambos sabían lo que era esto. Ambos sabían que no terminaba con la supervivencia. Una vez que se abrió la brecha, el caos se desató. Soldados soberanos los recibieron de frente, armados con cuchillas, mejorados, monstruosos. Pero la humanidad ya no luchaba por ganar. Luchaban para no ser borrados. Connor lideró la carga, con el rifle disparando,
abriéndose camino hacia la espina dorsal interna del acorazado. Nara se movía a su lado como un fantasma, eliminando enemigos con una precisión perfecta. Detrás de ellos, los combatientes humanos caían uno por uno, pero seguían avanzando. Sin retirada, sin rendición. Llegaron al núcleo del reactor después de 40 minutos de combate infernal. Para entonces, solo 9 de ellos seguían vivos. Merrick entró cojeando en la cámara. Detonador en una mano sangrante. El núcleo zumbaba, azul, vivo, pulsando como un latido. Necesitará 3 cargas, dijo Merrick, jadeando. Y tenemos 4. Connor colocó las 2 primeras sin dudarlo. Luego Merrick se tambaleó hacia adelante, presionando la tercera contra un panel vital. Connor se giró hacia él. «Vas a volver con Nara y los demás». Merrick se rió, escupiendo sangre. «Ni de coña». Connor se acercó más. «Ya has hecho suficiente. Nos trajiste hasta aquí». «Tú nos trajiste hasta aquí», susurró Merrick. «Ahora termínalo». Connor lo miró, con los ojos llenos de dolor. Merrick sonrió. «Vete». Connor se apartó. Nara le entregó la última carga. «¿Dónde?» Connor miró el núcleo. «En el puro centro». Ella asintió, lo siguió y la plantó. Los 3 corrieron de regreso al punto de brecha. Renae ya estaba encendiendo el Seraph. «Tenemos un ápice de tiempo antes de que esto se ilumine como una supernova». «¿Dónde está Merrick?», preguntó. Connor desvió la mirada. Se quedó atrás. Nadie discutió. El Seraph se alejó disparado mientras el primer acorazado detonaba detrás de ellos. La explosión iluminó el cielo sobre la tierra, más brillante que cualquier amanecer. La onda de choque desvió a 2 acorazados cercanos, haciéndolos chocar entre sí en una lenta y ardiente agonía. Desde el suelo, el mundo lo vio suceder y vitoreó entre lágrimas. Pero aún no había terminado. La fase final del plan requería un último ataque a la nave de mando del acorazado, la nave nodriza, situada en el vértice de la formación de la flota. No se había movido, no había disparado porque estaba esperando. Nunca había hablado. Pero ahora transmitió por todos los canales en todos los idiomas. «Son insectos. Esto fue piedad. Ahora traemos la extinción». Connor miró la transmisión. «No», dijo en voz alta. «Ahora traemos la venganza». Renae estaba casi inconsciente por el esfuerzo, pero acercó el Seraph al anillo de atraque de la nave nodriza. Connor y Nara se pusieron los trajes para una entrada a Eva, una caminata espacial. Nadie más tenía fuerzas. Nadie más podía terminarlo. Dentro de la nave de mando, todo pulsaba con energía soberana. Agujeros negros, luz carmesí, arquitectura que desafiaba la gravedad, alienígena, arrogante. Llegaron al puente después de minutos de trepar por pozos internos, esquivando patrullas y moviéndose al amparo de la estática. Y allí, en un trono de acero y silencio, se sentaba el soberano Prime, de 3 metros de altura, con ojos como vacíos, envuelto en una armadura viviente que siseaba y se movía por sí sola. Se giró hacia ellos y dijo en un inglés impecable: «Podrían haber servido. Podrían haberse convertido en parte del orden eterno». Connor levantó su rifle. «Preferimos arder». El soberano Prime se levantó. La lucha no fue una batalla. Fue una guerra comprimida en segundos. Connor esquivó ráfagas de energía, flanqueó al monstruo con Nara, disparando ronda tras ronda contra su cuerpo blindado. Pero no se detuvo. Aplastó a Nara contra un pilar. Su hombro se hizo añicos, pero siguió disparando. Connor gritó y le clavó una cuchilla de plasma en la garganta. Rugió, lo arrojó hacia atrás. Cayó al suelo, con sangre en la boca, los huesos rotos. Pero sacó el detonador, lo sostuvo en alto y lo presionó. La nave nodriza estalló en llamas. El núcleo se derritió, el trono se hizo añicos, y el soberano Prime dejó de existir. Desde la órbita, la Tierra vio caer el último acorazado como una estrella moribunda. El cielo se oscureció. La guerra había terminado. Días después, en una base de recuperación improvisada cerca de los restos destrozados de la fortaleza del Amazonas, la gente esperaba una voz,
un rostro, una señal. Entonces una única transmisión cortó la estática. Con Northain, vendado, roto, vivo. Su voz crepitaba de agotamiento. No somos propiedad. No somos una especie rota. Somos humanos y somos libres. Epílogo. Pasaron los años. Los cielos sanaron. Nuevas ciudades surgieron de los escombros. Silenciosa, lenta, hermosamente. No más imperios. No más torres. Solo gente reconstruyendo. Y en algún lugar lejos del poder y la política, un hombre llamado Connor Time caminaba solo por las ruinas de Tokio. Se detuvo en un parque, un lugar que una vez albergó risas. Sostenía una fotografía en una mano. Lena, Marcus. Y susurró, cumplí mi promesa. El viento respondió y la humanidad perduró.